En este trabajo hablaremos sobre la cultura maya de Mesoamérica, una de las más importantes de toda América. Nosotros somos Lael Tenchitza Herrera, Farid Jorge Carlos Sosa Aguilar, Azul Adriana Hipo Gamboa, Fernanda Sofía Arceo López. Nosotros hablaremos sobre la cultura maya. Buscaremos representar de mejor manera la cultura maya de Mesoamérica. Se sabe que la cultura maya fue una de las más relevantes de todo el continente americano, pues esta cultura fue una de las más avanzadas en ámbitos científicos, culturales, religiosos, políticos y estructurales. Tanto así que muchos historiadores viajan a México para conocer más de su fascinante cultura y de todos sus conocimientos y creencias, así como también su cultura y arte, intentar averiguar un poco más sobre ellos. Se piensa los mayas cuando se trata de civilizaciones madres de la humanidad, pues se considera como una de las primeras e importantes de todo el mundo, incluso teniendo una de las 7 maravillas del mundo actual, esta siendo Chichén Itzá. Pero los mayas no solo tenían esta estructura tan conocida, tenían demasiadas de estas ciudades mayas en toda la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, hasta Tabasco, y dejando mucho de su legado atrás. Se cree que cuando los españoles llegaron, estos acabaron con los mayas, pero esto no fue realmente así, ya que gracias a Gonzalo Guerrero, quien es considerado padre del mestizaje entre mayas y españoles, se combinaron ambas culturas, y eso es lo que nos da como resultado que los mayas como tal no desaparecieron. Realmente los mayas somos nosotros, pues solo nos actualizamos al mundo moderno, actualmente al contemporáneo. Después de haber comentado algunas de estas cosas que se están tomando en cuenta en esta investigación, hay que volver a dejar en claro por qué es tan importante esta simple cultura. Manejaba un sistema de numeración avanzado, tenía incluso ya más de 69 dialectos derivados del original, es decir, ya tenían modismos. Además de esto, ya manejaban no uno, sino 2 calendarios bien estructurados, y ya poseían una simbología única, y sobre todo, ya tenían definido su tipo de estructuras, además del arte y sus hallazgos científicos, matemáticos, como la creación del cero y sus hallazgos astronómicos para saber los días del año. Gracias a todo esto nos damos cuenta que la cultura maya no es tan simple como parece, y que realmente tiene un montón que dar. La organización política del posclásico en el área maya se caracterizó por 3 formas o maneras. La primera fue una organización descentralista, es decir, comunidades independientes con sus propias autoridades, según se reporta de los mayas itzáes. La segunda forma consistió en un gobierno compartido por 2 gobernantes o soberanos, como por ejemplo en los reyes de España y la iglesia. Estos se reportaban como Ichimché y Coburnac. Los nombres de estos gobernantes fueron Apsopotzl y Apsopochtlachtli. La tercera forma, una organización en la que estaba centralizada bajo un gobernante principal, ya sea como un tipo de rey, dentro de un territorio como se reportaba en Yucatán. Esta principal autoridad política fue el Xalachwinich, cuyas funciones incluyeron, además del aspecto político, aspectos judiciales, militares y religiosos. El Xalachwinich residía en la capital y de dependientes diferentes caciques o babapop, quienes eran las principales autoridades políticas que estaban al frente de cada una de las autoridades pueblos que conformaban el territorio. La realización política entre las capitales y los poblados, en otras palabras, entre el Xalachwinich y los Bobabot, eran conocidas por los mayas como Cuchcabal, y los españoles los reconocieron como provincias. La religión desempeña un papel fundamental en la cultura maya y era una gran parte integral de su vida diaria. Los mayas adoraban a una amplia variedad de dioses y diosas, que representaban diferentes aspectos de la naturaleza y la vida cotidiana. Estos dioses y diosas eran adorados a través de ceremonias, rituales y ofrendas, para asegurar la fertilidad de la tierra, el éxito de la guerra y la protección de la comunidad. La escritura maya, por su parte, también tenía una estrecha relación con la religión, ya que era utilizada para registrar los mitos y las leyendas de los dioses, así como para llevar a cabo las ceremonias rituales y profecías. Los escribas mayas eran considerados sacerdotes y eran responsables de mantener los registros sagrados
y de interpretar los signos divinos. Y uno de los aspectos más conocidos de la religión es su práctica de sacrificios humanos, que se llevaba a cabo como parte de ceremonias rituales para apaciguar a los dioses y asegurar a su favor, pues, el éxito y la protección. Estos sacrificios eran generalmente de nobles o prisioneros de guerra y se realizaban de diversas formas, como la decapitación, la extracción del corazón o el ahogamiento en los cenotes sagrados. En sí, la religión desempeñó un papel central en la cultura maya y estaba estrechamente relacionada con su escritura y prácticas rituales. Las creencias en los dioses y diosas mayas guiaban todas las áreas de la vida de esta civilización, desde la agricultura y la guerra hasta la organización social y política. El calendario maya es un sistema complejo de procesos de cuenta de grandes ciclos diferentes. Hay dos. El calendario principal es conocido como el calendario Hab, que consta de 18 meses medidos cada uno, más un mes adicional de 5 días al final del año, para un total de 5 días. Además, los mayas tenían un sistema de calendario cíclico llamado Tzolk'in, que consta de 13 ciclos de 20 días cada uno, para un total de 260 días. Estos dos calendarios se combinaban para formar un ciclo de 52 años, el cual se numeraban por año. En cuanto a los números, utilizaban un sistema de numeración racional, Masoretic, es decir, contaban en orden de 20, utilizaban puntos para representar el número 1 y barras para representar el 5. Por ejemplo, el número 13 se representa con 3 puntos y una barra. También tenían un símbolo especial para el número 0, que representaba con una concha. En sí, el calendario maya y su sistema de numeración eran muy sofisticados a la hora de y siguen siendo objeto de estudio e investigación en la actualidad, debido a su complejidad para la época. Los mayas fueron una civilización mesoamericana que se gestó en los estados mexicanos de Yucatán, Quintana del Río, Campeche, Tabasco y Chiapas. De igual modo, su desarrollo llegó hasta países como Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. La presencia de esa cultura en la región de Mesoamérica durante 18 siglos ha dejado importantes yacimientos arqueológicos repartidos por varias ciudades que demuestran la grandeza de sus gentes y que son uno de los principales motivos por los cuales los turistas deciden viajar a México. A lo largo de su historia, el Imperio Maya ocupó más de 40 millones de hectáreas en la región mesoamericana desde el siglo XX a.C., momento en el que la última nación maya cae en manos de los conquistadores españoles. El legado de la cultura maya fue tan importante que el continente mesoamericano es considerado como una de las 6 cunas de la humanidad. Una de las principales aportaciones de la cultura maya a la sociedad actualmente son el descubrimiento del número 0 y la aplicación de decimales, la creación del calendario, un lenguaje que dio lugar a 69 dialectos diferentes, platos como la tortilla de maíz, el chile o el guacamole, aún presentes en la gastronomía mexicana, pinturas y esculturas grabadas con su firma, una arquitectura cuya construcción iba mucho más allá de colocar piedra sobre piedra. El resultado fueron varias ciudades del Imperio Maya que hoy podemos conocer gracias a esas ruinas. Una región tan diversa no podía albergar a un colectivo homogéneo. Los mayas peninsulares son un pueblo de pueblos emparentados físico, lingüística y culturalmente, por lo que es impensable una sola forma de ser maya. A lo largo de su historia, cada comunidad imprimió su lengua madre, inflexiones propias y hoy practican su manera ancestrales, costumbres y actualiza antiguos saberes, como en el caso de la actividad agrícola, en la que el papel primordial del cultivo del maíz para la subsistencia se refleja en su concepción del tiempo y en rituales que aseguran su creación o en la reacción de ceremonias de raíz prehispánica y con fuerte influencia cristiana como el chachac para implorar a los dioses que llueva. Otro modo de vida enriquecen a esta cultura las de comerciantes, profesionistas, científicos o artistas, a las de tanto que se convierten en asalariados o que emigraron obligados por su situación económica. El acontecimiento que marca el inicio de una nueva etapa en la historia mundial y que transformó casi por completo a todas las sociedades mesoamericanas es el encuentro de dos mundos españoles y pueblos mesoamericanos a la posterior conquista española sobre los pueblos de América Latina. La historia de los mayas que habitaron en la península de Yucatán es narrada en el libro desde los momentos antes de la presencia de los españoles,
cuando la dinastía borbónica inició su periódico de reformas que produjeron cambios en la dominación hasta entonces ejercieron sobre los pueblos indígenas. La narración sustenta en obras de autores mayas y europeos que vivieron a través de sus tradiciones orales o mediante las consultas de los documentos de su época, sucesos y acontecimientos que consideraron pertinente plasmar de manera escrita.